Este no es un canal cualquiera. Aquí las historias se cuentan en voz baja porque en la oscuridad nunca estamos solos. Cada relato es una puerta a lo desconocido, a lugares donde el miedo se queda incluso después de terminar la historia. Si sientes ese escalofrío, apoya con un like y suscríbete. Hay algo que debemos entender antes de empezar. A veces pensamos que el mundo funciona solo con lo que podemos ver y tocar, con lo que la ciencia puede explicar. Nos asentamos en esa comodidad, en esa seguridad de creer que todo tiene una razón lógica, pero hay momentos en la vida donde esa certeza se quiebra como un cristal fino. Momentos donde te das cuenta de que tal vez, solo tal vez, hay cosas que existen en los márgenes de nuestra realidad. Cosas que no pedimos ver, pero que una vez que las presencias, ya no puedes fingir que no están ahí. Esta es una de esas historias. Una historia real que me contó alguien que nunca pensó que su vida daría ese giro hacia lo inexplicable. Y créanme, después de escucharla, ya nada vuelve a ser igual. Me llamo Roberto Mendoza Salazar y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 42 años. Y durante los últimos 8 he trabajado como guardia de seguridad nocturno en un fraccionamiento residencial llamado Los Sauces. Es un lugar tranquilo, de esos donde las familias se mudan buscando paz y seguridad. Casas bonitas, jardines bien cuidados, calles limpias. El trabajo nunca fue complicado. Hacer rondas cada hora, revisar que las puertas de las áreas comunes estuvieran cerradas, vigilar que nadie extraño anduviera merodeando. Nada del otro mundo. Llevo años trabajando de noche y nunca me había pasado algo fuera de lo normal. Claro, hubo robos ocasionales de bicicletas o algún que otro pleito entre vecinos, pero nada que me quitara el sueño. Siempre fui de los que no creían en fantasmas ni en esas cosas. Para mí todo tenía una explicación. Si escuchabas un ruido raro, era el viento o un animal. Si veías una sombra, era tu imaginación jugándote una mala pasada. Así pensaba, así vivía. Todo cambió hace 6 meses, en una noche de abril que empezó como cualquier otra. Llegué a mi turno a las 10 de la noche. Saludé a Ernesto, el guardia del turno vespertino, quien me puso al tanto de que todo había estado tranquilo. Me instalé en la caseta de vigilancia. Revisé las cámaras y me preparé un café. La noche estaba fresca y despejada. Una de esas noches donde el cielo se ve lleno de estrellas y el aire huele a limpio. A las 11 hice mi primera ronda. Caminé por las calles principales del fraccionamiento. Revisé el parque infantil, la alberca común y el gimnasio. Todo en orden. Regresé a la caseta y me senté a ver las cámaras mientras tomaba mi café. Había 11 cámaras en total, una en cada entrada. 3 en las calles principales y el resto en las áreas comunes. Las monitoreaba en una pantalla dividida que mostraba todas las imágenes al mismo tiempo. Alrededor de la medianoche noté algo extraño en la cámara que apuntaba hacia el parque. Era una imagen en blanco y negro como todas las demás, pero había una especie de interferencia. La pantalla parpadeaba ligeramente, como cuando hay problemas con la señal. No le di mucha importancia. Pensé que tal vez había humedad en algún cable o que la cámara necesitaba mantenimiento. Anoté en mi bitácora que había que revisar esa cámara y seguí con mi rutina. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme. En medio de esa interferencia en el parque había una figura, una silueta oscura que estaba parada junto a los columpios. Me incliné hacia la pantalla para ver mejor. La figura no se movía. Simplemente estaba ahí, de pie, como si estuviera observando algo. Pensé que tal vez era un vecino que había salido a caminar o alguien que no podía dormir. No era raro que algunas personas salieran a dar una vuelta por el fraccionamiento a esas horas. Pero algo en esa imagen me incomodó. La forma en que la figura se quedaba completamente quieta. No había ningún movimiento, ni siquiera el balanceo natural de alguien que está parado. Era como ver una estatua. Decidí salir a hacer una ronda extra para verificar. Tomé mi lámpara y salí de la caseta. El parque quedaba a unos 5 minutos caminando desde donde yo estaba. Mientras me acercaba sentí una sensación rara en el estómago. Una especie de nerviosismo que no podía explicar. El aire se sentía más pesado,
como si algo hubiera cambiado en el ambiente. Cuando llegué al parque, iluminé todo con mi lámpara. Los columpios se mecían suavemente con la brisa. Las resbaladillas estaban vacías. No había nadie. Me quedé ahí parado unos minutos, alumbrando cada rincón. Revisé detrás de los árboles, debajo de las bancas, alrededor de los juegos. Nada, nadie. Pensé que tal vez la persona se había ido antes de que yo llegara, o que simplemente había sido una sombra causada por el árbol cercano. Regresé a la caseta sintiéndome un poco tonto por haberme puesto nervioso sin razón. Cuando volví a revisar las cámaras, la interferencia en la del parque ya no estaba. La imagen se veía clara y normal. Me sentí más tranquilo y continué con mi turno. A la 1 de la mañana hice otra ronda, esta vez por el otro extremo del fraccionamiento. Todo seguía igual. Casas silenciosas, calles vacías, luces apagadas, esa calma característica de la madrugada. Regresé a la caseta y me preparé otro café. Mientras lo tomaba, empecé a revisar los videos grabados de las cámaras para ver si había capturado algo interesante durante la noche. A veces lo hacía por aburrimiento, para matar el tiempo. Retrocedí hasta la medianoche, hasta el momento en que vi la figura en el parque. Ahí estaba otra vez en la grabación, la silueta oscura junto a los columpios. Pero ahora que lo veía con más calma, noté algo que no había visto antes. La figura no proyectaba sombra. Aunque había luces en el parque que iluminaban el área, esa cosa no tenía sombra debajo de ella. Era como si flotara ligeramente sobre el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pausé el video y lo observé detenidamente. La figura tenía forma humana, pero algo estaba mal. Las proporciones no eran del todo correctas. Los brazos parecían un poco más largos de lo normal y la cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Intenté acercar la imagen, pero la calidad del video no era muy buena y solo se pixeleaba más. Seguí reproduciendo el video. La figura se quedó ahí completamente inmóvil durante casi 10 minutos. Luego, de repente, simplemente desapareció. No caminó hacia ningún lado, no se movió hacia las sombras. Simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Sentí cómo se me erizaba la piel. Traté de calmarme diciéndome que debía ser un error en la grabación, un fallo técnico que había creado esa imagen. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Había estado ahí, en el parque, justo donde la cámara mostraba esa figura, y no había encontrado nada ni a nadie. El resto de la noche la pasé intranquilo. Cada vez que miraba las cámaras sentía que iba a haber algo. Cada ruido me ponía alerta. Cuando finalmente amaneció y llegó el turno de la mañana, me sentí aliviado de poder irme. No le conté nada a mi compañero sobre lo que había visto. No quería que pensara que estaba loco o que me estaba inventando cosas para hacer mi trabajo más interesante. Llegué a mi casa y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa silueta oscura parada junto a los columpios. Esa figura sin sombra que había desaparecido como si nunca hubiera existido. Me levanté y pasé el día tratando de distraerme, viendo televisión, navegando en internet, pero mi mente seguía regresando a lo que había visto. Esa noche, cuando llegó la hora de ir a trabajar, sentí una resistencia que nunca antes había experimentado. Una parte de mí no quería volver al fraccionamiento, pero necesitaba el trabajo y no podía simplemente faltar porque había visto algo raro en una cámara. Así que me preparé y fui. Cuando llegué esa segunda noche, todo parecía normal otra vez. Ernesto me recibió con su saludo de siempre y me comentó que había sido un día tranquilo, nada fuera de lo común. Me instalé en la caseta tratando de convencerme de que lo de anoche había sido solo mi imaginación trabajando de más. Tal vez el cansancio, tal vez el café que había tomado me había puesto nervioso sin razón. Hice mi primera ronda a las 11 como siempre. Esta vez evité pasar por el parque. No sé por qué, pero sentía que si iba ahí, iba a ver algo que no quería ver. Caminé por las otras calles, revisé las áreas que me correspondían y regresé a la caseta. Todo bien, nada raro, pero cuando me senté frente a las cámaras, ahí estaba otra vez, la interferencia en la pantalla del parque. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué a la pantalla y efectivamente,
en medio de ese parpadeo de la imagen, estaba la figura. En el mismo lugar que la noche anterior, junto a los columpios, completamente inmóvil. Esta vez no salí a verificar. Me quedé ahí sentado, observando la pantalla, sintiendo cómo el miedo empezaba a treparse por mi garganta. La figura permaneció ahí durante unos minutos y luego, igual que la noche anterior, simplemente desapareció. La interferencia se detuvo y la imagen volvió a verse clara. Me froté los ojos pensando que tal vez necesitaba lentes o que estaba viendo cosas por falta de sueño, pero sabía que eso no era cierto. Algo estaba pasando en ese parque, algo que no podía explicar con lógica. Decidí revisar las otras cámaras para distraerme. Todas mostraban imágenes normales, calles vacías, áreas comunes silenciosas. Entonces noté algo en la cámara de la calle principal, la que quedaba justo frente a la casa de la familia Gutiérrez. Había una luz encendida en la ventana del segundo piso. Eso no era raro. A veces la gente se despertaba en la madrugada para ir al baño o tomar agua. Pero esa luz tenía algo extraño. Parpadeaba de una manera irregular, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Me quedé observando esa ventana durante varios minutos. La luz se encendía y se apagaba sin ningún patrón. Encendida, apagada, encendida, encendida, apagada. Como si alguien estuviera mandando un mensaje en código Morse. Pensé en llamar a la casa para verificar que todo estuviera bien, pero eran casi las 2 de la mañana y no quería despertar a toda la familia por una luz parpadeando. Entonces la luz se quedó encendida y vi algo que me heló la sangre. Una silueta apareció en la ventana. Era la misma figura que había visto en el parque. La misma forma alargada, la misma postura extraña con la cabeza inclinada. Estaba ahí, detrás del cristal, mirando hacia la cámara, mirándome directamente a mí. Me eché hacia atrás en mi silla tan rápido que casi me caigo. Mi respiración se volvió agitada y sentí cómo el sudor frío empezaba a bajarme por la espalda. Volví a mirar la pantalla y la figura seguía ahí, inmóvil en la ventana. No podía ver detalles de su cara por la distancia y la calidad de la cámara, pero sabía que me estaba observando. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de emergencia de la casa de los Gutiérrez que teníamos registrado. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie contestó. Seguí mirando la pantalla y la figura continuaba ahí. Después de 7 timbres, la llamada fue al buzón de voz. Colgué y volví a intentar. Nada. Nadie respondía. Sabía que tenía que ir a verificar. Era mi trabajo. Pero cada célula de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, que me quedara donde estaba, que no me acercara a esa casa. Respiré profundo varias veces tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que probablemente la familia estaba dormida y por eso no contestaban, que la figura en la ventana tenía que ser uno de ellos. Aunque en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Tomé mi lámpara, mi radio y salí de la caseta. El camino hacia la casa de los Gutiérrez nunca me había parecido tan largo. Cada paso que daba, sentía como si estuviera caminando hacia algo terrible. El aire de la noche se sentía denso, pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho, dificultándome respirar. Llegué frente a la casa y miré hacia la ventana del segundo piso. La luz seguía encendida, pero ya no había nadie ahí. La figura había desaparecido. Me quedé parado en la acera, alumbrando la ventana con mi lámpara, sin saber qué hacer. Entonces escuché algo que me hizo dar un salto, un golpe seco que venía del interior de la casa, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Toqué el timbre, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie abrió. Toqué más fuerte golpeando la puerta con mi mano. Nada. Saqué mi radio y llamé a la central de seguridad del fraccionamiento para reportar lo que estaba pasando y pedir apoyo. Me respondió la voz adormilada del supervisor nocturno, diciéndome que enviaba a alguien pero que tardaría al menos 20 minutos, porque el otro guardia estaba en el fraccionamiento vecino, cubriendo una emergencia. 20 minutos. Me quedé ahí parado frente a esa puerta cerrada, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. Volví a mirar hacia la ventana y lo que vi me hizo retroceder varios pasos. La figura estaba ahí otra vez, pero esta vez no estaba sola. Había 2, 3,
4 siluetas oscuras en diferentes ventanas de la casa, todas con esa misma postura extraña, todas mirando hacia donde yo estaba. Mi instinto me dijo que corriera, que me alejara de ahí lo más rápido posible. Pero pensé en la familia que vivía en esa casa. Los Gutiérrez eran buenas personas, un matrimonio con 2 niños pequeños. No podía simplemente irme y dejarlos solos si algo malo estaba pasando. Aunque no entendiera qué era lo que estaba viendo, aunque mi mente se negara a aceptar lo que mis ojos me mostraban, intenté abrir la puerta pero estaba cerrada con llave. Rodeé la casa buscando alguna otra entrada, la puerta trasera, las ventanas, cualquier cosa. Todo estaba cerrado. Entonces escuché algo que me paralizó por completo. Voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo. No podía entender qué decían, pero sonaban como si vinieran de todos lados a la vez. Del interior de la casa, de los árboles, del cielo mismo. Los susurros fueron creciendo en volumen hasta convertirse en un murmullo constante que me rodeaba. Me cubrí los oídos tratando de bloquear ese sonido, pero no servía de nada. Los escuchaba dentro de mi cabeza. Palabras sin sentido que se repetían una y otra vez, formando una especie de canto grotesco. Entonces, tan repentinamente como había empezado, todo se detuvo. Las voces cesaron. Quité mis manos de mis oídos y el silencio que siguió fue ensordecedor. Miré hacia las ventanas de la casa y las figuras ya no estaban. Todas las luces se habían apagado. La casa estaba completamente oscura y quieta. Me quedé ahí temblando, con la lámpara en la mano alumbrando la pared de la casa sin saber qué hacer. Minutos después, llegó el otro guardia de seguridad junto con el supervisor. Les conté todo lo que había visto y escuchado. Ellos intercambiaron miradas de preocupación, pero podía ver en sus ojos que no me creían del todo. Pensaban que me había asustado por alguna sombra o que había malinterpretado algo normal. Decidimos tocar la puerta juntos. Esta vez sí hubo respuesta. El señor Gutiérrez abrió la puerta en pijama, con cara de sueño y molesto por haber sido despertado a las 3 de la mañana. Le explicamos que habíamos visto luces parpadeando y que nos preocupaba que algo estuviera mal. Él nos miró confundido y nos dijo que todos en la casa habían estado durmiendo toda la noche, que no había ninguna luz encendida y que no habían escuchado ningún ruido extraño. Nos dejó revisar la casa para que nos quedáramos tranquilos. Subimos al segundo piso y revisamos todas las habitaciones. Los niños dormían en sus camas. Todo estaba en orden. No había señales de que algo inusual hubiera pasado. El señor Gutiérrez nos miró con una mezcla de molestia y preocupación, probablemente pensando que el guardia de seguridad se había vuelto loco. Nos disculpamos por la molestia y nos fuimos. De regreso a la caseta, el supervisor me preguntó si me sentía bien, si había tomado algo o si necesitaba ir al médico. Le aseguré que estaba bien, pero podía ver que tenía sus dudas. El otro guardia no dijo nada, solo me miraba con una expresión que no pude descifrar. Cuando revisamos las grabaciones de las cámaras de esa noche, no había nada. Las luces no parpadeaban. No había figuras en las ventanas. Todo se veía completamente normal. Era como si nada de lo que yo había visto hubiera sucedido realmente. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había escuchado. Y las miradas de mis compañeros me decían que ellos pensaban que estaba inventando todo. El supervisor me sugirió que tomara unos días libres para descansar. Dijo que tal vez estaba trabajando demasiado y que necesitaba dormir bien. Acepté porque no sabía qué más hacer. Me fui a casa esa mañana sintiéndome confundido y asustado. Pero más que eso, me sentía solo. Nadie me creía. Ni siquiera las cámaras habían grabado lo que yo había presenciado. Pasé 3 días en casa sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras en las ventanas. Escuchaba esos susurros que parecían venir de ningún lado y de todos lados al mismo tiempo. Mi esposa empezó a preocuparse. Me preguntaba qué me pasaba, pero yo no podía contarle. No quería que ella también pensara que me estaba volviendo loco. Cuando regresé al trabajo esperaba que todo volviera a la normalidad. Que tal vez lo que había vivido había sido solo un episodio extraño que no se repetiría. Pero estaba equivocado. La primera noche de regreso, a la medianoche exacta, la interferencia apareció en la cámara del parque otra vez.
y ahí estaba la figura. Pero esta vez no estaba sola. Había 3 siluetas junto a los columpios, todas inmóviles, todas con esa postura antinatural. No salí a verificar. Me quedé en la caseta observando las pantallas con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las figuras permanecieron ahí durante 20 minutos y luego desaparecieron igual que siempre. Sin moverse, sin caminar, simplemente dejaron de estar ahí. Las noches siguientes fueron peor. Cada noche aparecían más figuras. En el parque, en las calles, en los jardines de las casas. A veces eran 5, a veces 10. Siempre con esa misma forma alargada, siempre inmóviles, siempre observando. Y yo era el único que las veía. Las cámaras las capturaban cuando yo las monitoreaba en vivo, pero cuando revisaba las grabaciones después, no había nada. Era como si supieran que yo las estaba mirando. Empecé a anotar todo en un cuaderno. Las horas en que aparecían, los lugares, cuántas eran. Pensé que tal vez si documentaba todo podría encontrar algún patrón, alguna explicación, pero no había ningún sentido. Aparecían al azar, en diferentes lugares, en diferentes cantidades. Lo único constante era que cada noche había más. Una noche, hace 3 semanas, vi algo que me rompió por completo. Era tarde, alrededor de las 4 de la mañana. Estaba haciendo mi última ronda antes del amanecer cuando las vi. Todas las figuras que había estado viendo noche tras noche estaban reunidas en la calle principal del fraccionamiento. Debía haber unas 50, tal vez más. Todas formadas en un círculo perfecto. Y en el centro del círculo estaba yo. O al menos, algo que se parecía a mí. Me quedé congelado en medio de la calle observando esa escena imposible. La figura que se parecía a mí estaba parada en el centro, rodeada por todas esas siluetas oscuras. Y todas, absolutamente todas, tenían sus cabezas inclinadas mirándola. Mirándome. Entonces la figura del centro levantó su brazo lentamente y señaló en mi dirección, hacia donde yo realmente estaba parado. Todas las demás figuras giraron sus cabezas al unísono hacia mí. Fue el movimiento más antinatural que he visto en mi vida, como marionetas siendo jaladas por los mismos hilos. Y aunque no podía ver sus caras, sabía que me estaban viendo, realmente viendo, no como antes cuando simplemente estaban ahí. Esta vez había intención, había reconocimiento. Corrí de regreso a la caseta más rápido de lo que he corrido en mi vida. Me encerré adentro y no salí hasta que amaneció y llegó el guardia del turno matutino. Le dije que no me sentía bien y me fui. Conduje a casa con las manos todavía temblando sobre el volante. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Renuncié por teléfono. No me importó perder el trabajo. No me importó el dinero que necesitaba. No podía volver. El supervisor trató de convencerme de que me quedara. Me ofreció cambiarme de horario, pero me mantuve firme en mi decisión. Han pasado 3 semanas desde entonces. Conseguí otro trabajo en un centro comercial como guardia de día. Nada de turnos nocturnos, nunca más. Pero el problema es que las cosas no terminaron cuando dejé ese lugar. Hace 2 días empecé a verlas en otros lugares. Una figura parada en la esquina de mi calle cuando regreso del trabajo. Otra en el estacionamiento del supermercado. Ayer vi una en el reflejo del espejo de mi baño. Cada día hay más. Cada día están más cerca. Mi esposa me pregunta por qué ya no duermo, por qué me sobresalto con cualquier ruido, por qué reviso las ventanas constantemente. No puedo decirle la verdad. No puedo contarle que algo me siguió desde ese fraccionamiento. Que sea lo que sea que vi esas noches, ahora sabe dónde vivo. Anoche a las 3 de la mañana me desperté porque sentí que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y ahí estaba. La figura, parada junto a mi cama, tan cerca que si extendía mi brazo podría tocarla. No me moví, no grité. Solo cerré los ojos y recé porque cuando los abriera ya no estuviera ahí. Esperé lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos otra vez, se había ido. Pero en la pared frente a mi cama había algo que no estaba ahí antes. Una mancha oscura con forma de mano. Una mano con dedos demasiado largos. Esta mañana la mancha seguía ahí.
La toqué y estaba fría, húmeda. Mi esposa no puede verla. Me mira preocupada cuando me quedo parado frente a la pared observándola. Creo que está pensando en llevarme con un doctor. Tal vez debería ir. Tal vez todo esto está solo en mi cabeza, pero sé que no es así. Sé que es real. Porque ahora mismo, mientras escribo esto, puedo verlas por la ventana de mi sala. Hay 7 figuras paradas en mi jardín, todas mirando hacia mi casa, hacia mí. Y sé que esta noche habrá más. Mañana serán más aún. No sé qué es lo que quieren. No sé por qué me eligieron a mí, pero sé que no van a detenerse. Cada noche se acercan un poco más. Cada noche son más. Y lo peor de todo es que nadie más puede verlas. Nadie me cree. Estoy completamente solo en esto. Anoche soñé que abría la puerta de mi casa y todas ellas estaban ahí, llenando mi calle, mi jardín, mi entrada. Todas con esas cabezas inclinadas mirándome. Y cuando di un paso atrás para cerrar la puerta, me di cuenta de que yo también tenía la cabeza inclinada de esa manera, que mis brazos se veían más largos, que algo dentro de mí había cambiado. Me desperté gritando, pero mi esposa no se despertó. Y cuando me levanté para ir al baño, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Solo por un segundo, solo un instante, vi mi cabeza inclinada de esa forma. Mis brazos más largos de lo normal. Está pasando. Sea lo que sea, ya empezó. Y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Esta noche voy a quedarme despierto. No voy a cerrar los ojos. Voy a esperar y ver qué es lo que pasa cuando finalmente lleguen por mí. Porque sé que van a llegar. Puedo sentirlo. Ese peso en el aire. Esa sensación de que algo está por suceder. Ahora son las 11 de la noche. Mi esposa está dormida. Las figuras en el jardín aumentaron a 15. La mancha en la pared de mi cuarto se ha extendido. Ahora cubre casi toda la pared. Y dentro de esa oscuridad puedo ver formas moviéndose. Siluetas que se retuercen y se estiran. Creo que sé qué son. Creo que finalmente lo entiendo. No son fantasmas, ni demonios, ni nada de lo que podríamos nombrar. Son algo más. Algo que existe en un lugar donde no deberían existir. Y de alguna forma esa noche en el fraccionamiento abrí una puerta. Las vi cuando no debía verlas. Y ahora no puedo dejar de verlas. Son las 12. Acaban de tocar a mi puerta. 3 golpes secos. Mi esposa sigue sin despertar. Las figuras del jardín ya no están afuera. Sé que están del otro lado de mi puerta. Todas ellas. Esperando. Voy a abrir. No porque quiera, sino porque sé que no tengo otra opción. Esto es el final. Mi final. Y lo único que espero es que quien sea que lea esto, quien sea que encuentre estas palabras, no cometa el mismo error que yo. No busquen lo que no deben ver. No miren demasiado tiempo hacia la oscuridad, porque cuando lo hagan, la oscuridad también los mirará a ustedes. Y cuando eso pase, ya no habrá vuelta atrás. Los golpes en la puerta continúan, más fuertes ahora, más insistentes. Mi mano está en la perilla. Puedo sentir el frío del metal contra mi palma, y del otro lado puedo escuchar esos susurros otra vez, esas voces que no son voces, llamándome, esperándome. Voy a abrir la puerta ahora, que nadie me busque. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que ocurren en la oscuridad de la madrugada, cuando la mayoría duerme tranquila en sus casas. Muchos dicen que no creen en nada de eso, que todo tiene una explicación lógica, que los fantasmas no existen y que las sombras son solo eso, sombras. Pero déjame decirte algo. Hay lugares donde la frontera entre lo que conocemos y lo que no queremos conocer se vuelve muy delgada. Tan delgada que a veces se rompe. Y cuando eso pasa, cuando te encuentras del otro lado sin haberlo pedido, todas esas explicaciones lógicas se desmoronan como castillos de arena. Los hospitales son de esos lugares. Piénsalo bien. ¿Cuánto sufrimiento han visto esas paredes? ¿Cuántas personas han dejado de respirar en esos pasillos fríos? ¿Cuántas almas se habrán ido sin estar listas para irse? No te pido que creas en lo paranormal.
Solo te pido que escuches esta historia, una historia real. Una historia que le pasó a alguien común y corriente como tú y como yo. Y cuando termines de escucharla, entonces me dirás si sigues sin creer. Mi nombre es Roberto Mendoza Flores y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 42 años, una esposa y 2 hijos que mantener. Trabajé durante 5 años como vigilante nocturno en el Hospital General San Lucas, uno de los hospitales más viejos de la ciudad. Lo que voy a contarte no es una historia que me inventé para asustar a nadie. Es algo que viví, algo que me cambió para siempre. Conseguí el trabajo en el hospital en febrero del 2018. La verdad es que necesitaba el dinero. Mi trabajo anterior en una fábrica había cerrado y con 2 bocas que alimentar, no podía darme el lujo de ser exigente. Cuando vi el anuncio de vigilante nocturno con buen sueldo, no lo pensé 2 veces. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas completas recorriendo los pasillos vacíos del hospital, checando que todo estuviera en orden. Los primeros días fueron normales. Bueno, tan normales como puede ser caminar solo por un hospital gigante en medio de la noche. El edificio tenía 6 pisos. Los 3 primeros estaban en uso, con pacientes, doctores y enfermeras de guardia. Pero los pisos 4, 5 y 6 habían sido clausurados hacía años por falta de presupuesto. Esos pisos estaban completamente vacíos, sin luz, sin gente, sin nada. Solo cuartos abandonados, camas viejas cubiertas con sábanas y ese olor a humedad que te hace sentir incómodo. Mi jefe, el señor Ramírez, me explicó la rutina el primer día. Tenía que hacer rondas cada hora, revisar todas las salidas de emergencia, los estacionamientos y sí, también los pisos abandonados. Me dijo que era importante porque a veces entraban personas sin hogar a refugiarse del frío. Me dio una linterna grande, un radio y las llaves maestras de todo el hospital. Las primeras 2 semanas todo fue bien. Me acostumbré al silencio, a los sonidos normales del hospital por la noche, el zumbido de las máquinas, el pitido constante de los monitores en el 3er piso, las voces ocasionales de las enfermeras. Incluso los pisos abandonados dejaron de darme miedo. Eran solo cuartos vacíos, nada más. Pero entonces empezaron a pasar cosas raras. La primera vez fue un martes. Recuerdo que era martes porque ese día mi esposa siempre me preparaba tacos de pollo para llevar al trabajo. Eran como las 2 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda del piso 5. Todo estaba oscuro como siempre. Solo la luz de mi linterna cortando la oscuridad. Iba caminando por el pasillo principal cuando escuché algo. Un sonido como de arrastre. Como si alguien estuviera moviendo algo pesado por el piso. Me detuve. Apunté la linterna hacia donde venía el sonido. Era del fondo del pasillo, cerca de la antigua sala de operaciones. El sonido se detuvo. Esperé un momento, con el corazón latiéndome rápido. Pensé que tal vez era una rata. El hospital viejo tenía problemas de plagas. Seguí caminando, más despacio ahora, alumbrando cada rincón. Cuando llegué al final del pasillo no había nada. La puerta de la sala de operaciones estaba cerrada con candado, como siempre. Revisé todas las habitaciones cercanas, vacías, completamente vacías. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero entonces lo volví a escuchar, más fuerte esta vez, y venía de arriba, del piso 6. El piso 6 era el peor de todos. Era el más viejo, el que había sido construido primero, allá por los años 50. Las paredes tenían manchas de humedad, el techo se estaba cayendo en algunas partes y había un olor extraño. No era solo humedad, era algo más, algo dulzón y podrido que te revolvía el estómago. Normalmente dejaba ese piso para el final de mi ronda porque me ponía nervioso. Subí las escaleras despacio. El sonido de mis pasos resonaba en el hueco. Cuando llegué a la puerta del 6º piso, me quedé parado ahí un momento. La puerta estaba entreabierta. Yo siempre la dejaba cerrada con llave. Siempre. Era parte de mi rutina. Cerrar esa puerta y asegurarme de que quedara bien cerrada. Empujé la puerta con cuidado. Chirrió como siempre. El pasillo estaba completamente negro. Mi linterna apenas podía cortar esa oscuridad tan espesa. Había algo diferente en el aire.
más frío, más pesado, como si el aire mismo estuviera enfermo. Di unos pasos hacia adentro. El sonido de arrastre había parado. Ahora solo había silencio, pero era un silencio raro, un silencio que te hace sentir observado. Alumbré a la izquierda, a la derecha, solo puertas cerradas y paredes descascaradas. Entonces escuché otra cosa, pasos lentos arrastrando los pies viniendo hacia mí desde el fondo del pasillo. No podía ver nada, solo oscuridad, pero los pasos se acercaban. 1, 2, 3, cada vez más cerca. Alumbré hacia el fondo del pasillo con la linterna. La luz temblaba porque mi mano estaba temblando, y entonces la vi, una figura, al final del pasillo, parada ahí. No podía ver bien los detalles, estaba demasiado lejos y la luz de mi linterna no llegaba bien. Pero era la forma de una persona, completamente inmóvil, solo parada ahí, mirando hacia donde yo estaba. Se me heló la sangre. Sentí que las piernas no me respondían. Quería salir corriendo, pero no podía moverme. La figura no se movió tampoco. Solo se quedó ahí, como esperando algo. Entonces, con una voz que apenas pude sacar de mi garganta, grité: ¿Quién anda ahí? Este piso está clausurado. Tiene que salir inmediatamente. No hubo respuesta. La figura seguía ahí, inmóvil. Agarré el radio que llevaba en el cinturón y llamé a seguridad. Le dije a Martín, el otro guardia que estaba en la entrada principal, que subiera al 6º piso, que había alguien ahí arriba. Me dijo que iba para allá, pero cuando volví a alumbrar al final del pasillo, la figura ya no estaba. Había desaparecido. Recorrí todo el pasillo corriendo, checando cada habitación, cada rincón. Nada. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas y con rejas. No había forma de que alguien hubiera salido sin que yo lo viera. Cuando Martín llegó, revisamos todo el piso juntos. No encontramos a nadie. Me miró con cara rara y me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Le dije que sí, que estaba completamente seguro, pero vi en sus ojos que no me creía del todo. Pensaba que estaba cansado o que me había asustado con las sombras. Tal vez tenía razón. Tal vez había sido mi imaginación. Eso fue lo que me dije esa noche, lo que me repetí una y otra vez mientras terminaba mi turno. Pero en el fondo, yo sabía que lo que había visto era real, tan real como yo estaba parado ahí, y algo me decía que eso solo era el principio. Los siguientes días intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Mi esposa me decía que trabajar de noche me estaba afectando, que no dormía bien durante el día y que eso me tenía con los nervios de punta. Tal vez tenía razón. Tal vez solo necesitaba acostumbrarme mejor al horario. Eso es lo que quería creer, pero las cosas no pararon ahí. 3 noches después del incidente de la figura en el pasillo, estaba haciendo mi ronda de las 3 de la mañana. Esa es la hora más pesada de la noche, la hora en que todo el hospital parece estar muerto. Hasta los pacientes del 3er piso parecen dormir más profundo a esa hora. Es como si el mundo entero se detuviera. Iba bajando del 4º piso cuando escuché música. Era muy suave, casi imperceptible, una melodía vieja, como de esas canciones que pasaban en la radio hace muchos años. Venía del 2º piso, del área de pediatría. Me extrañó porque a esa hora no debería haber ninguna música. Las enfermeras del turno nocturno eran muy estrictas con el silencio. Los niños necesitaban descansar. Bajé al 2º piso para investigar. El pasillo de pediatría estaba en penumbra, solo con las luces de emergencia encendidas. La música se escuchaba más fuerte ahora. Venía de una de las habitaciones del fondo. Caminé despacio tratando de identificar de dónde venía exactamente el sonido. Era la habitación 212. Me acerqué a la puerta y me asomé por la pequeña ventana que tenía. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, lista para el próximo paciente. No había nadie ahí dentro, pero la música seguía sonando. Clara, nítida. Abrí la puerta con cuidado. La música se detuvo de inmediato, como si alguien hubiera apagado un radio justo cuando entré. La habitación estaba completamente vacía.
Revisé el baño. Nada. Busqué algún aparato, alguna bocina, algo que pudiera explicar la música. No había absolutamente nada. Salí de la habitación confundido. Tal vez la música venía de otra parte y yo había confundido la dirección del sonido. Los hospitales tienen una acústica rara. Los sonidos rebotan de formas extrañas. Eso debía ser. Pero entonces, mientras cerraba la puerta, escuché algo que me heló hasta los huesos. Una voz de niño. Pequeña. Dulce. Cantando la misma melodía que había escuchado segundos antes. Venía de adentro de la habitación. De la habitación que acababa de revisar y que estaba completamente vacía. Me quedé paralizado con la mano en la manija de la puerta. La voz seguía cantando. Era una canción de cuna, una de esas que las mamás les cantan a sus bebés para dormirlos. Pero había algo mal en esa voz, algo que no encajaba. Sonaba alegre pero al mismo tiempo triste, como si el niño estuviera contento y llorando al mismo tiempo. No tuve el valor de abrir la puerta de nuevo. Me alejé caminando hacia atrás sin quitarle la vista a esa puerta. La voz se fue haciendo más débil hasta que desapareció por completo. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar el radio para llamar a Martín otra vez. Esta vez no le dije lo que había escuchado. Solo le pedí que me acompañara a revisar el segundo piso. Cuando llegó, entramos juntos a la habitación 212. Estaba vacía, silenciosa, como si nunca hubiera pasado nada. Martín me preguntó qué había pasado. Le dije que había escuchado ruidos raros y que quería asegurarme de que todo estuviera bien. Me miró con esa misma cara de la vez anterior. Esa mirada que dice que piensas que estoy loco, pero eres demasiado educado para decirlo. Esa noche no pude terminar mi turno tranquilo. Cada sonido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía sospechosa. Cuando por fin llegaron las 6 de la mañana y pude irme a casa, juré que iba a renunciar. No me importaba el dinero. No valía la pena, pero no renuncié. Tenía 2 hijos pequeños. Tenía que pagar la renta, la comida, la escuela. No podía darme el lujo de dejar un trabajo que pagaba bien, solo porque estaba asustado. Así que seguí yendo, noche tras noche, con miedo, pero necesitado. Durante las siguientes 2 semanas las cosas estuvieron tranquilas. Nada raro pasó. Empecé a relajarme un poco, a pensar que tal vez todo había sido mi imaginación trabajando horas extras. El cerebro hace cosas raras cuando está cansado. Crea cosas que no existen, eso es lo que me decía. Pero entonces llegó la noche que lo cambió todo. La noche en que supe, sin lugar a dudas, que algo muy malo estaba pasando en ese hospital. La noche en que dejé de buscar explicaciones lógicas porque ya no había ninguna que pudiera explicar lo que vi. Era un viernes. Lo recuerdo porque ese día había cobrado mi quincena y le había prometido a mi esposa que el sábado íbamos a salir a comer a su restaurante favorito. Estaba de buen humor. Incluso silbaba mientras hacía mis rondas. Qué tonto fui. Qué ingenuo. Eran las 4 de la mañana. La hora más oscura de la noche. Esa hora en la que parece que el amanecer nunca va a llegar. Estaba en el primer piso, revisando las puertas de emergencia del área de urgencias. Todo normal. Todo tranquilo. Entonces las luces empezaron a parpadear. Primero solo un poco, como cuando hay un problema con el voltaje. Pero luego empezaron a parpadear más rápido, y más rápido, hasta que se apagaron por completo. No es tan raro que se vaya la luz en un hospital viejo. Tienen plantas de emergencia para eso. Esperé a que se encendieran las luces de respaldo, pero no se encendieron. El hospital quedó completamente a oscuras. Un negro total. Ni siquiera las luces de emergencia estaban funcionando. Saqué mi linterna y la encendí. El haz de luz apenas podía cortar esa oscuridad. Era como si la oscuridad fuera más espesa que de costumbre, más sólida, más viva. Escuché gritos. Venían del tercer piso. Los pacientes se habían asustado con el apagón. Escuché a las enfermeras corriendo, tratando de calmarlos. Intenté llamar por radio a Martín, pero el radio no funcionaba. Solo estática. Maldije por lo bajo y empecé a caminar hacia las escaleras para subir al tercer piso y ver si podía ayudar en algo.
Pero antes de llegar a las escaleras escuché algo que me detuvo en seco. Pisadas, muchas pisadas. Venían de arriba, del 6º piso. No eran pisadas normales, eran pisadas lentas, arrastrando los pies. Como si muchas personas estuvieran caminando al mismo tiempo, todas arrastrando los pies por el piso. Me quedé helado en medio del pasillo. Las pisadas se escuchaban más fuerte. Estaban bajando las escaleras. Venían hacia donde yo estaba. Alumbré hacia la escalera. Mi linterna temblaba en mi mano, y entonces los vi, bajando las escaleras, uno detrás de otro. Figuras, sombras con forma humana. Pero no eran humanas, no podían serlo. Se movían de forma extraña, como si no supieran bien cómo caminar, como si estuvieran recordando cómo se hace. Eran como 10 o 12, tal vez más. No pude contarlos bien porque mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Algunos eran altos, otros pequeños. Algunos parecían ancianos encorvados, otros parecían niños. Todos vestidos con esas batas de hospital viejas. Batas sucias, manchadas, seguían bajando, despacio, sin hacer ruido más que el arrastre de sus pies. Y todos me miraban. Podía sentir sus ojos sobre mí aunque no podía ver sus caras bien. La luz de mi linterna los atravesaba como si fueran humo, como si no fueran completamente sólidos. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. Estaba clavado en el piso mirando cómo esas cosas bajaban las escaleras y se acercaban a mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. No podía respirar bien. El aire se había vuelto pesado y frío, tanto frío que podía ver mi propio aliento. La primera figura llegó hasta el final de las escaleras. Se detuvo ahí, me miró y entonces habló, con una voz que sonaba como papel siendo arrugado, seca, rota. ¿Por qué nos dejaron aquí? ¿Por qué nadie vino por nosotros? No pude responder. No podía ni siquiera pensar. Solo miraba esa cosa parada frente a mí, esperando una respuesta que yo no podía dar. Las demás figuras llegaron al pie de las escaleras. Se quedaron ahí, formando una especie de semicírculo alrededor de mí. Todas me miraban. Todas esperaban. El frío era tan intenso que me dolían los huesos. Sentía que me estaba congelando desde adentro. La primera figura dio un paso hacia mí. Pude verla mejor ahora. Era un hombre mayor, o lo que quedaba de un hombre mayor. Su piel era gris, como ceniza. Sus ojos eran 2 huecos negros que parecían tragarse la luz de mi linterna. La bata que llevaba tenía manchas oscuras, manchas que parecían haberse secado hace mucho tiempo. Nos prometieron que vendrían por nosotros, dijo con esa voz horrible. Nos dijeron que solo iba a ser temporal, que nos iban a mover a otro lugar, pero nunca vinieron, nunca. Otra figura habló. Esta era más pequeña, una mujer, o había sido una mujer. Nos dejaron en el 6º piso. Dijeron que era por unos días, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y nadie vino, nadie nos recordó. Mi mente trataba de procesar lo que estaban diciendo. El 6º piso había sido clausurado hacía años. Cuando cerraron esa área, los pacientes fueron transferidos a otros hospitales. Eso era lo que decían los registros. Eso era lo oficial. Pero estas cosas estaban diciendo algo diferente, algo horrible. Algunos de nosotros todavía esperábamos cuando dejamos de respirar. Continuó la primera figura. Esperábamos en nuestras camas, solos, en la oscuridad, sin doctores, sin enfermeras, sin nadie que viniera a ayudarnos. Un niño pequeño se adelantó del grupo. No podía tener más de 7 u 8 años. Su cara estaba pálida, casi transparente. Yo llamé a mi mamá, dijo con voz débil. Llamé y llamé, pero nadie vino. Tenía miedo, tenía mucho frío. Y luego ya no tuve frío, ya no sentí nada. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No era solo miedo lo que sentía, era algo más profundo. Era horror, era tristeza, era culpa, aunque yo no había tenido nada que ver con lo que pasó. Ustedes no pueden estar aquí, logré decir finalmente con voz temblorosa. Esto no es real, no puede ser real.
El hombre mayor se acercó más. Ahora estaba a solo unos centímetros de mí. Pude oler algo dulce y podrido, como flores muertas. Estamos aquí porque no tenemos a dónde ir, dijo. Nos olvidaron en vida, nos abandonaron, y ahora estamos atrapados para siempre. En estos pasillos, en estas habitaciones vacías, repitiendo nuestros últimos días una y otra vez. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La mujer habló de nuevo. Queremos que alguien sepa, que alguien recuerde, que lo que nos hicieron no quede enterrado en el olvido. Queremos que alguien cargue con nuestro dolor. Y entonces todos al mismo tiempo extendieron sus manos hacia mí. Manos grises y frías, manos que ya no eran de este mundo. Me tocaron, sentí sus dedos helados en mis brazos, en mi cara, en mi pecho, y con ese toque vino todo su sufrimiento, todo su miedo, todo su abandono. Vi todo en mi mente como si fueran mis propios recuerdos. Vi el sexto piso lleno de gente, pacientes ancianos en sus camas, niños enfermos llorando por sus padres, todos esperando a que alguien viniera. Los doctores les habían dicho que era temporal, que los iban a trasladar pronto, pero nunca llegó nadie. Los días pasaron, la comida dejó de llegar, las enfermeras dejaron de aparecer, las luces se apagaron y nunca se volvieron a encender, y uno por uno, en la oscuridad y el abandono, dejaron de luchar, dejaron de esperar, y se quedaron ahí, para siempre. El peso de todo ese dolor me hizo caer de rodillas. Grité hasta que me dolió la garganta, pero nadie vino, nadie me escuchó, igual que nadie los había escuchado a ellos. Cuando las luces del hospital volvieron a encenderse, las figuras ya no estaban. Me encontraron en el piso del primer piso, temblando, llorando, abrazándome a mí mismo. Martín y 2 enfermeras estaban a mi lado, tratando de entender qué me había pasado. No pude explicarles. ¿Cómo podía? ¿Quién me iba a creer? Me llevaron a emergencias. El doctor dijo que había tenido un ataque de pánico. Me dieron medicamento y me mandaron a casa. Me dijeron que tomara unos días de descanso, pero yo sabía que no había sido un ataque de pánico. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, y sabía que no podía volver a ese lugar nunca más. Renuncié al día siguiente. No di explicaciones. Solo dije que había conseguido otro trabajo. Mi esposa se molestó porque necesitábamos el dinero. Pero cuando me vio a los ojos, cuando vio algo que había cambiado en mí, no preguntó más. Pasaron los meses. Conseguí otro trabajo en una gasolinera. El sueldo era mucho menor, pero al menos era de día. Al menos no tenía que enfrentarme con la oscuridad otra vez. Intenté olvidar. Intenté convencerme de que había sido una alucinación. Estrés, cansancio, cualquier cosa menos aceptar la verdad. Pero no pude olvidar, porque desde esa noche empecé a verlos en otros lugares, no solo en el hospital. Los veo en las calles, en el supermercado, en el parque donde llevo a mis hijos. Figuras grises al borde de mi visión, siempre mirándome, siempre esperando. Y lo peor de todo es que ahora entiendo algo que me quita el sueño todas las noches. Ellos no solo querían que alguien supiera su historia, querían que alguien la llevara, que alguien cargara con su peso. Y esa persona fui yo. Desde aquella noche, siento su frío dentro de mí. Siento su tristeza como si fuera mía. Siento su abandono cada vez que estoy solo. Es como si una parte de ellos se hubiera quedado conmigo, pegada a mí, imposible de quitar. A veces en medio de la noche escucho pisadas en mi casa, pisadas que arrastran los pies. Sé que son ellos, sé que me siguen, que siempre me van a seguir, porque ahora soy su conexión con este mundo. Soy la única persona que los recuerda, la única persona que sabe lo que pasó. Mi esposa dice que he cambiado, que ya no soy el mismo, que parezco más viejo, más cansado, más triste. Tiene razón, ya no soy el mismo Roberto que entró a trabajar a ese hospital. Esa persona murió la noche que ellos me tocaron. Investigué después de renunciar. Busqué en archivos viejos del periódico. Encontré algo que me confirmó mis peores sospechas.
En 1998, hubo un escándalo en el Hospital General San Lucas. Acusaciones de negligencia, de abandono de pacientes, de encubrimiento. Pero todo quedó enterrado. Algunos funcionarios fueron despedidos, se pagaron compensaciones a unas cuantas familias, y el asunto se olvidó. El sexto piso fue clausurado oficialmente por problemas estructurales. Pero la verdad era otra. Lo clausuraron porque no querían que nadie descubriera lo que realmente había pasado ahí arriba. ¿Cuántas personas fueron olvidadas? ¿Cuántas dejaron de existir sin que nadie se diera cuenta? Y ahora yo cargo con ese secreto, con ese peso, para siempre. He pensado en hablar, en contarle a alguien, en hacer que investiguen, pero ¿quién me va a creer? Dirán que estoy loco, que inventé todo, y el hospital va a negar todo. Van a decir que no hay pruebas, que todos los registros muestran que los pacientes fueron transferidos correctamente. Así que aquí estoy, contándote esta historia, siendo el único testigo de algo que nunca debió pasar. El único que sabe que hay almas atrapadas en ese edificio. Almas que nunca van a encontrar paz. A veces pienso en volver, en ir al sexto piso de nuevo, en tratar de ayudarlos de alguna forma, pero sé que no hay nada que yo pueda hacer. Están atrapados ahí, y yo estoy atrapado con ellos, aunque ya no esté en ese lugar. El Hospital General San Lucas sigue funcionando, sigue recibiendo pacientes. Los guardias siguen haciendo sus rondas nocturnas por los pisos abandonados, y ellos siguen ahí, en el sexto piso, esperando, siempre esperando. Si alguna vez pasas por Monterrey vas a ver ese hospital. Es un edificio grande, viejo, de paredes grises. Se ve normal desde afuera, pero si te fijas bien, si miras las ventanas del sexto piso en la noche, tal vez veas algo, una luz que no debería estar ahí, una sombra que se mueve detrás de los cristales sucios. Y si alguna vez te ofrecen trabajo ahí como vigilante nocturno, si te ofrecen buen dinero por caminar solo en esos pasillos vacíos, por favor, no aceptes. No cometas el mismo error que yo cometí, porque una vez que ellos te tocan, una vez que te eligen para llevar su historia, ya no hay vuelta atrás. Yo ya no duermo bien. No he dormido bien desde aquella noche, porque cada vez que cierro los ojos los veo, parados alrededor de mi cama, mirándome, recordándome que ahora somos parte de lo mismo, ellos y yo, unidos por el olvido y el abandono. Y sé que cuando yo muera, cuando llegue mi hora, no voy a ir a donde van las personas normales. Voy a ir con ellos, al sexto piso, a caminar esos pasillos para siempre, a convertirme en una más de esas sombras que asustan a los vigilantes nocturnos, a esperar junto a ellos a que alguien, algún día recuerde lo que pasó, porque esa es mi condena ahora. Ese es el precio que pagué por necesitar ese trabajo, por no hacer caso a mi instinto cuando me dijo que huyera, por quedarme cuando debía haberme ido. Así que cuando la gente me pregunta por qué dejé ese trabajo si pagaba tan bien, solo les digo que no era para mí, que prefiero ganar menos y dormir tranquilo. Se ríen. Dicen que soy tonto, que el dinero es el dinero y que no hay que desperdiciarlo, pero ellos no saben lo que hay en ese hospital. No saben que hay cosas peores que la pobreza, cosas peores que no tener dinero. Hay destinos peores que cualquier cosa que podamos imaginar en vida. Y yo voy a tener que vivir con eso hasta el día que muera, sabiendo lo que sé, viendo lo que veo, sintiendo ese frío que nunca se va, ese frío que viene de adentro, el frío de las almas olvidadas. No hay esperanza para mí, no hay salvación, solo hay espera. Esperar a que llegue mi momento, a que me toque unirme a ellos para siempre en esos pasillos oscuros. Y lo peor de todo es que nadie puede ayudarme, ni mi familia, ni los doctores, ni nadie, porque lo que me pasó no se cura con medicina, no se arregla con terapia. Es algo que va más allá de este mundo, algo que no tiene solución. Así termina mi historia, sin final feliz, sin respuestas, sin esperanza, solo con la certeza de que hay lugares en este mundo donde el sufrimiento no termina nunca, donde las almas quedan atrapadas,
y donde los vivos pueden convertirse en parte de esa trampa. Si después de escuchar esto todavía no crees en lo paranormal, está bien. Yo tampoco creía. Hasta que dejé de tener opción. Hasta que la realidad me obligó a aceptar que hay cosas que no podemos explicar. Cosas que no queremos aceptar pero que existen de todas formas. Y ahora cada noche, cuando cae la oscuridad y el mundo se queda en silencio, yo sé que ellos están ahí, esperándome. Porque al final, todos terminamos en la oscuridad. Todos volvemos al lugar de donde nunca debimos salir. Esa es mi maldición. Y pronto será mi destino.